Hola, muy buenas noches a todos, o tardes, o días, dependiendo de la hora a la que lo estén viendo. Somos alumnos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pertenecemos a la Facultad de Ingeniería Química y les vamos a presentar un proyecto llamado Optimización de la Planificación y la Selección de Sitios para una red de distribución de alimentos, considerando factores económicos, ambientales y sociales. Esto de la materia de optimización de procesos químicos a cargo del docente, el doctor José María Ponce Ortega. Muy bien, ¿qué abordaremos en ello? El problema consiste en determinar la cantidad de alimentos que deben de ser transportados desde las granjas a los centros de distribución, procesados en los centros de distribución y enviados a la planta principal, y finalmente transportados desde la planta principal a los mercados de tal manera que se minimice el costo total de operación y se satisfaga la demanda de los mercados. ¿Qué ¿Qué buscamos con ello? En el proceso se busca generar empleos, reducir emisiones de gases de efecto invernadero, satisfacer completamente la demanda de de los mercados, utilizar eficientemente toda la materia prima disponible, mejorar la calidad de vida de las comunidades locales y fomentar prácticas sostenibles. Bueno, para nuestro estudio de caso vamos a tener representado en nuestro mapa de la República Mexicana, en nuestros centros de distribución, en lo que es la Ciudad de México y Guadalajara. La planta principal estará en el estado de Monterrey, mientras que nuestros mercados en la ciudad de Tijuana y Cancún, y nuestras granjas en el estado de Michoacán, Veracruz y Chiapas. Para nuestra red de distribución, utilizamos estratégicamente como Granja 1, Granja 2 y Granja 3. El transporte 1 y 2 se transbordarán a centro de distribución 1 y 2 y estos a su vez llegarán a la planta principal, donde de ahí se distribuirán en transporte 1 y 2 hacia los mercados 1 y 2. Esto a su vez también es para Granja 2 y Granja 3. Para minimizar los costos totales tenemos como paso número 1 definir los conjuntos. Para los sitios de cosecha tenemos la variable i con los conjuntos 1, 2, 3. Para las ubicaciones de procesamiento, las variables j con conjuntos 1 y 2. Para plantas principales, la variable k con el conjunto 1. Para los mercados, la variable m con conjuntos 1, 2. Y para nuestro programa de GAMS, utilizaremos la palabra sets, que vendría siendo lo mismo a conjuntos. Y pues para declararla nada más, al terminar los conjuntos, vamos a declararla con un punto y coma. Después vamos a empezar por definir los parámetros. Al establecer los parámetros, lo primero que tenemos que hacer es declarar si es escalar o multidimensional. También usaremos la palabra clave parameter y después vamos a asignar también los valores a dichos parámetros, esto usando las listas explícitas de valores que tenemos mostrados de manera tabular a continuación, en la que en nuestro código podemos observar que del lado izquierdo podremos tener las combinaciones y del lado derecho los valores ubicados en la tabla. Esto lo vamos a representar entre dos diagonales y lo vamos a finalizar con un punto y coma. En este caso, en la tabla 1 tenemos la materia prima disponible en las granjas de Michoacán, Veracruz y Chiapas. En la tabla 2 tenemos la eficiencia de conversión en los centros de distribución de Ciudad de México y Guadalajara. En la tabla 3 tenemos la eficiencia de conversión en la planta principal de Monterrey. En la tabla 4 tenemos la demanda de los mercados de Cancún y Tijuana. En la tabla 5 tenemos el costo de transporte desde las granjas de Michoacán, Veracruz y Chiapas hacia los centros de distribución en Ciudad de México y Guadalajara. En la tabla 6 tenemos el costo de procesamiento en los centros de distribución de Ciudad de México y Guadalajara. En la tabla 7, costos de transporte desde los centros de distribución a la planta principal en Monterrey. Tabla 8, costos de transporte desde la planta principal de Monterrey a los mercados en Cancún y Tijuana. Tabla 9, costos de almacenamiento en los centros de distribución de Ciudad de México y Guadalajara. Como paso 3 tenemos de que definir nuestras variables.
La variable X es la materia prima transportada desde el sitio de cosecha a UJ. La variable Y es la materia prima procesada en la UJ y enviada a planta principal. La variable Z es el producto transportado desde la planta principal a mercado. Las variables RJ es materia prima total en la UJ. Las variables P y J es la materia total en el UJ. La R y la K es la materia prima total en la planta principal. Y nuestras últimas variables P y K es el producto total en la planta principal. El siguiente paso es definir las ecuaciones. Tenemos 11 ecuaciones, las cuales son balance de masa para sitios de cosecha, balance de masa para centros de procesamiento, balances de masa para la planta principal, balance de masa para los mercados. Las restricciones son las siguientes: restricciones de ventas totales de productos, restricciones de almacenamiento, restricciones de transporte, restricciones de procesamiento, restricciones de disponibilidad, restricción de inicio y fin de almacenamiento y finalmente la función objetivo. Pues vamos a representar las fórmulas para las ecuaciones mencionadas anteriormente. En este caso tenemos el balance de masa para las granjas, la cual nos dice que para cada granja I, la suma de los alimentos transportados desde la granja I a todos los centros de distribución J es igual a los alimentos disponibles en la granja I. El balance de masa para centros de distribución nos dice que para cada centro de distribución J, la suma de los alimentos transportados desde todas las granjas I al centro J es igual a la suma de los alimentos procesados en el centro J. Y estos son enviados a todas las plantas principales K. Esto lo vamos a dividir por la eficiencia de conversión en el centro J. Para nuestro balance de masa en la planta principal, tenemos que para cada planta principal K, la suma de los alimentos procesados en todos los centros de distribución J y enviados a la planta principal K es igual a la suma de los alimentos transportados desde la planta principal K a todos los mercados M. Esto dividido por la eficiencia de conversión de la planta principal K. Para el balance de masa para los mercados, tenemos que para cada mercado M, la suma de los alimentos transportados desde todas las plantas principal K al mercado M es igual a la demanda en el mercado M. Luego comenzamos con las restricciones. Tenemos restricción de ventas totales de productos, la cual nos dice que la suma de las demandas de todos los mercados M es igual a la suma del producto total en todas las plantas principales K. Restricción de almacenamiento. Para cada centro de distribución J, la suma de los alimentos transportados desde todas las granjas I al centro J es menor o igual a la capacidad de almacenamiento del centro. La restricción para el transporte es que para cada par de granja I y centro de distribución J, estos alimentos van a ser transportados a la granja I, al centro J, y son menores o iguales a los alimentos que se dispone en nuestra granja I. Restricción de procesamiento nos dice que para cada centro de distribución J, la suma de los alimentos procesados en el centro J y enviados a todas las plantas principales K es menor o igual a la suma de los alimentos transportados desde todas las granjas I al centro J, esto multiplicado por la eficiencia de conversión en el centro J. También tenemos una restricción de disponibilidad y restricción de inicio y fin de almacenamiento, en la cual podemos ver que para cada centro de distribución J, la suma de los alimentos transportados desde todas las granjas I al centro J es mayor o igual a la suma de los alimentos procesados en el centro J y enviados a todas las plantas principales K, divididos por la eficiencia de conversión en el centro J. Finalmente, tenemos nuestra función objetivo, con la cual pretendemos minimizar el costo total. Esta básicamente es la suma de los costos de transporte desde las granjas a los centros de distribución, los costos de procesamiento en los centros de distribución, costos de transporte que se producen desde los centros de distribución a la planta principal, también desde la planta principal a los mercados, y los costos de almacenamiento en los centros de distribución. Como paso número 5, finalizar con comando model, solve y display. El model sabemos que es utilizado para agrupar ecuaciones y etiquetar para que puedan resolverse. Entonces tenemos que la red de distribución de alimento y entre diagonales o el sol, una vez definido nuestro modelo, se presenta y se analiza la solución del problema. Y el display, pues en el paso número 3 ya especificamos dichas variables, únicamente es para declarar de forma rápida, de describir los datos en el archivo listado. Sabemos que X es la materia prima transportada,
que Y es la materia prima procesada y que Z es el producto transportado. En el fichero de resultados de minimizar el costo total, tenemos que la tabla X.L nos muestra la cantidad de materia prima que se transporta desde cada granja a cada centro de distribución. Desde la granja 1 se transportan 2.182.749 toneladas de materia prima al centro de distribución 1. La granja 2 transporta 25.000 toneladas al centro de distribución 2 y la granja 3 transporta 2.000 toneladas al centro de distribución 2. La tabla Y.L muestra la cantidad de materia prima que se procesa en cada centro de distribución y se envía a la planta principal. En el centro de distribución 1 se procesan 1.964.474 toneladas de materia prima y se envían a la planta principal. En el centro de distribución 2 se procesan 3.825 toneladas de materia prima y se envían a la planta principal. La tabla Z.L muestra la cantidad de producto que se transporta desde la granja principal a cada mercado. Desde la planta principal se transportan 2.500 toneladas de producto al mercado 1 y 3.000 toneladas al mercado 2. El costo total es de 400.041.78. Este es el costo total que se busca minimizar. Estos resultados ofrecen una solución óptima para el problema de la distribución de alimentos, reduciendo el mínimo del costo total. Para poder maximizar el beneficio social, vamos a usar el mismo código que utilizamos anteriormente, pero le vamos a añadir algunos parámetros más para calcular dicho beneficio social. En este caso, tenemos en la tabla 10 empleos generados por transporte desde las granjas de Michoacán, Veracruz y Chiapas al centro de distribución de Ciudad de México y Guadalajara. Estos son empleos por toneladas y son un factor aproximado. También tenemos empleos generados por procesamiento en los centros de distribución de Ciudad de México y Guadalajara. Tabla 2, empleos generados por transporte desde el centro de distribución de Ciudad de México y Guadalajara a nuestra planta principal en Monterrey. Tabla 3, empleos generados por transporte desde la planta principal de Monterrey a los mercados de Cancún y Tijuana. Tabla 14, reducción de emisiones por transporte desde las granjas de Michoacán, Veracruz y Chiapas a los centros de distribución de Ciudad de México y Guadalajara. Estas emisiones las encontramos en toneladas de CO2 por tonelada. Tabla 15, reducción de emisiones por procesamiento en los centros de distribución de Ciudad de México y Guadalajara. Tabla 16, reducción de emisiones por transporte desde el centro de distribución de Ciudad de México y Guadalajara a la planta principal en Monterrey. Tabla 13, empleos generados por transporte desde la planta principal de Monterrey a los mercados de Cancún y Tijuana. Tabla 14, reducción de emisiones por transporte desde las granjas de Michoacán, Veracruz y Chiapas a los centros de distribución de Ciudad de México y Guadalajara. Tabla 11, empleos generados por procesamiento en los centros de distribución. Tabla 12, empleos generados por transporte desde el centro de distribución de Ciudad de México y Guadalajara a la planta principal de Monterrey. También en la tabla 19 tenemos emisiones generadas por procesamiento desde los centros de distribución. Tabla 20, emisiones generadas por transporte desde el centro de distribución de Ciudad de México y Guadalajara a la planta principal de Monterrey. Tabla 21, emisiones generadas por transporte desde la planta de Monterrey al mercado de Cancún y Tijuana. Para realizar el cambio en la variable de la función, tenemos que nuestra nueva variable es el beneficio social, el cual es la sumatoria de los empleos generados por transporte y por procesamiento, más la sumatoria de las reducciones de emisión por transporte y procesamiento, menos la sumatoria de las emisiones generadas por transporte y procesamiento. Para finalizar con el comando model, solve y display, tendremos que declarar en nuestro programa de GAMS como model en red de distribución de alimento y declaramos con la palabra all. Para solve con red de distribución de alimento usando línea promedio LP. Y para display tenemos declarado como materia prima transportada, materia prima procesada y producto transportado. Nuestro fichero de resultados nos dice que un valor positivo de 4.538 sugiere un beneficio neto para la sociedad.
Este modelo nos ayuda y nos garantiza la utilización completa de la materia prima disponible y satisface la demanda de los mercados, generando empleos y reduciendo las emisiones en el proceso. Y como conclusión tenemos que este modelo de optimización propuesto minimiza el costo total de la red de distribución de alimentos. Este incluye el transporte, el procesamiento y el almacenamiento. También garantiza satisfacer la demanda de los mercados y respetar las capacidades de almacenamiento y la disponibilidad de alimentos en granjas. Este modelo también distribuye eficientemente la materia prima y los productos en la red, asegurando satisfacer nuestra demanda de manera rentable. El costo total de operación es de 441,178 y este es el mínimo obtenido mediante este modelo. También consideramos el impacto social y ambiental. Este genera empleos, reduce emisiones de gases de efecto invernadero, mejora la calidad de vida de las comunidades locales y fomenta prácticas sostenibles. Un valor positivo de 4,538 indica un beneficio neto para la sociedad, mostrando que el modelo es económicamente eficiente y beneficioso para la sociedad y el medio ambiente. Y pues muchas gracias por su atención. Este es el código para minimizar los costos totales. Y al correrlo obtenemos los siguientes resultados de materia prima transportada desde el sitio de cosecha y a la UPJ. También tenemos información sobre la materia prima procesada en el UPJ y enviada a planta principal K. Producto transportado desde planta principal K a mercado M. Y finalmente la solución a nuestro problema, la cual es un costo total de 441,178 pesos. Y también tenemos nuestro código para maximizar el beneficio social, en el cual al correrlo obtenemos los siguientes resultados. Tenemos un beneficio social positivo.